Bueno, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase correspondiente a patología de tejidos óseos, articulaciones y tejidos blandos. En la clase anterior revisamos patología ósea. Ahora revisaremos lo que corresponde a patología de las articulaciones. Esta clase es un tantito más corta. Vamos a ver igual generalidades sobre las articulaciones. Hablaremos un poco, o mejor dicho, nos extenderemos un tanto en la parte correspondiente a las artritis. Y finalmente terminaremos con las lesiones neoplásicas y pseudotumorales que se asocian con mayor frecuencia a las articulaciones. Con respecto a las generalidades, debemos de recordar que una articulación básicamente va a ser la unión, ¿verdad?, entre dos o más huesos. También puede ser una unión entre hueso y cartílago o entre piezas dentarias, como sucede con el maxilar. Respecto a las funciones, pues debemos de recordar que una articulación per se o las articulaciones en general constituyen verdaderos puntos de unión entre los componentes del esqueleto, lo que va a facilitar de una u otra manera que se puedan dar movimientos mecánicos. Además de ello, va a proporcionar plasticidad, elasticidad y permite el crecimiento del encéfalo cuando hablamos específicamente de la bóveda craneana. Como tal, se clasifican según su estructura, en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y según su función en sinertrosis, anfiartrosis y diartrosis. Ahora sí, entrando de lleno al tema, tenemos inicialmente las artritis. Como su mismo nombre implica, la artritis se refiere a la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. No necesariamente va a implicar infección, recordemos eso, ¿verdad? Únicamente inflamación. En la actualidad existen más de 100 tipos diferentes de artritis, ¿verdad? Cada una con su mecanismo fisiopatogénico diferente, ¿verdad? Aunque pueden compartir algunos mecanismos. En general, una cosa que tienen como denominador común es que hay un involucramiento en cuanto a la degradación del cartílago, ¿verdad? Es el cartílago el que va a degenerarse y va a provocarme entonces las lesiones características de una artritis. Para este caso, pues la inflamación y el daño de la articulación pueden ser en general consecuencia de, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias. Ya sabemos que esto se va a dar cuando se da la formación de autoanticuerpos que van a ir a atacar por error antígenos, que realmente no son antígenos, sino que son proteínas propias que no son reconocidas como tal, ¿verdad? Formando entonces complejos antígeno-anticuerpo. Puesto, por ejemplo, lo podemos observar en el lupus, fracturas óseas, ¿verdad? El desgaste y deterioro general de las articulaciones, algo que se puede observar en la senectud, por infecciones, ¿verdad? Con frecuencia asociada a bacterias o virus. Y bueno, también, que vamos a ver en la clase de hoy, asociado al depósito de materiales como cristales. En este caso, por ejemplo, hablamos del ácido úrico o del dihidrato de pirofosfato cálcico. Hablando específicamente de la osteoartritis se va a caracterizar por una erosión progresiva del cartílago articular. En general, casi que todas las artritis van a tener esto como denominador común. Ya habíamos dicho que lo característico va a ser que hay una degradación o degeneración del cartílago articular. Y aunque implica una enfermedad inflamatoria, obviamente porque pues, vemos que lleva el sufijo itis, ¿verdad? Se considera una enfermedad intrínseca del cartílago con alteraciones bioquímicas y metabólicas en individuos genéticamente predispuestos o susceptibles. Esta es otra característica que se va a encontrar en común con varias de las artritis, ¿verdad? Requerimos de un individuo genéticamente predispuesto para su desarrollo. Van a aparecer de manera insidiosa, ¿verdad? Sin una causa evidente o aparente. Pueden también manifestarse como un fenómeno del envejecimiento, que es, en estos casos estaríamos hablando de una osteoartritis idiopática o primaria, y usualmente va a ser oligoarticular, es decir, que me va a afectar únicamente algunas articulaciones.
¿verdad? Y me va a respetar otras, aunque en algunas ocasiones puede ser generalizada. Em, Se han demostrado o se han visto implicados alteraciones en ciertos genes que contribuyen para el metabolismo, por ejemplo, de las prostaglandinas y de la señalización del WNT. Ahora, para que se pueda dar esta osteoartritis, requerimos básicamente como de tres fases o etapas. Una etapa de daño condrocítico en la que vamos a encontrarla más frecuentemente ligada al envejecimiento de la persona y específicamente y obviamente el envejecimiento articular. Y esto pues va a estar supeditado obviamente por factores genéticos, ¿verdad? Por polimorfismos, por ejemplo, y por factores medioambientales. Aquí puede involucrarse la dieta, el ejercicio, etc. Luego vamos a tener una fase de una osteoartritis temprana. En este caso los condrocitos van a proliferar y van a liberar mediadores químicos. Esto es importante porque estos mediadores químicos van a ser capaces de remodelar la matriz y además de ello van a tener un efecto quimiotáctico, por lo que vamos a encontrar cambios inflamatorios secundarios. En última instancia, en una osteoartritis ya tardía, ¿verdad? Este daño repetitivo que vamos a mantener, ¿verdad? Por los mediadores químicos, ¿verdad? Y la inflamación crónica que va a conllevar por el efecto quimiotáctico de estos mismos, me van a conllevar a una marcada pérdida de cartílago y además de ello a extensos cambios óseos subcondrales. Entonces, pues básicamente, recapitulando, las tres fases implicadas van a ser la de daño condrocítico, osteoartritis temprana y osteoartritis tardía. Acá podemos observar que en fases tempranas, como habíamos dicho, en una osteoartritis temprana los condrocitos van a proliferar, ¿verdad? Van a comenzar a darse estas alteraciones metabólicas del remodelado de la matriz y se comienza a acumular agua o incrementar el contenido de agua en la matriz, por lo que la concentración de proteoglicanos presentes en dicha matriz va a verse disminuida. Eventualmente estos condrocitos pueden morir y el cartílago entonces se va a ir adelgazando, como podemos observar en esta imagen, que es esta porción mucho más periférica. Podemos encontrar un refuerzo y esclerosis del hueso esponjoso adyacente. Y bueno, importante también es que vamos a encontrar pequeñas fracturas que me van a dar la formación como de estos pequeños quistes o estas lesiones cavitadas que se van a llenar de líquido sinovial, ¿verdad? Que va a entrar a través de el cartílago que ha sido degradado. Luego, siempre, perdón, con respecto a la osteoartritis, tenemos que mencionar que pues, presenta un curso clínico relativamente indolente en las primeras 5 décadas de la vida. Lo que quiere decir es que a partir de la sexta década, allá arriba de los 50 años, es que yo voy a presentar, por ejemplo, ya sintomatología. ¿Cómo qué cosas? Dolor profundo, que empeora con el uso, rigidez matutina, crepitaciones, limitaciones en el movimiento. Comúnmente las articulaciones más frecuentemente implicadas o afectadas van a ser las de las caderas, rodillas, vértebras cervicales y lumbares bajas, articulaciones interfalángicas proximales y distales, entre otras. Acá podemos observar un espacio articular estrecho, ¿verdad? Con esclerosis subcondral, quistes radiolucentes y osteofitos, que son lo que nos están señalando las flechas. Recordemos que también podemos encontrar los nódulos de Heberden, que básicamente van a ser osteofitos prominentes, ¿verdad? O protuberancias óseas notorias en las articulaciones interfalángicas distales. Es lo que podemos observar aquí en esta imagen macroscópica nuevamente. Vemos estas protuberancias que van a corresponder a los osteofitos. Luego tenemos la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio sistémico crónico, ¿verdad? Que va a afectar principalmente, aunque no únicamente, las articulaciones, ¿verdad? Me va a provocar entonces una sinovitis inflamatoria proliferativa que no va a ser purulenta porque no está asociada a ningún proceso infeccioso ligado a bacterias piógenas, ¿verdad?
y puede progresar a destrucción del cartílago articular y anquilosis articular, ¿verdad? Eh, es una patología relativamente común, afecta hasta un 1% de la población mundial, con una mayor predilección en mujeres, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde veíamos que todas las neoplasias óseas afectaban con mayor frecuencia a los hombres, acá podemos observar que es lo contrario, ¿verdad? Y aunque su naturaleza es incierta, siempre va a requerir, ¿verdad?, de una exposición, bueno, se cree, mejor dicho, que se desencadena por una exposición del huésped a un antígeno artritogénico que aún no se conoce. Y bueno, debemos de recordar que este huésped tiene que estar genéticamente predispuesto. Vemos acá algunas de las características clínicas que podemos observar en una artritis reumática, ¿verdad? O reumatoide, ¿verdad? Con la deformidad enojal del pulgar, la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y, bueno, en las porciones más distales, la deformidad en cuello de cisne de los dedos. Importante, ¿cuáles son las principales consideraciones en la patogénesis de la artritis reumatoide? Bueno, ya lo habíamos dicho. Primeramente tenemos que tener en consideración que esta patología va a consistir de una naturaleza autoinmune, ¿verdad? Vamos a entonces a tener liberación y producción de autoanticuerpos que van a irme a intentar eliminar ciertas proteínas que, aunque son propias, no son reconocidas como tal. Dentro del apartado específico de la inflamación, pues bueno, vamos a tener también mediadores de la lesión tisular. En ese caso vamos a tener linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, macrófagos, células plasmáticas, entre otros. Importante también la susceptibilidad genética. Como habíamos mencionado antes, requerimos que el individuo esté genéticamente predispuesto para el desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, el trigger o el detonante, ¿verdad? Que son antígenos artritogénicos, bueno, hasta el momento desconocidos. De esta manera, tenemos entonces un huésped que genéticamente se encuentra predispuesto para el desarrollo de una artritis reumatoide y se ve expuesto a un antígeno. Este antígeno, ya sea por ejemplo un microbio, va a fungir como antígeno artritogénico, ¿verdad? Va a darse la activación, ¿verdad?, de las moléculas de histocompatibilidad clase 2, ¿verdad? Y esto me va a activar los linfocitos TCD4, ¿verdad? Que a su vez van a liberar citocinas para que se dé el reclutamiento de más inflamación, más células inflamatorias. Al mismo tiempo puede dar la activación de células B y de macrófagos, ¿verdad? Si activa a las células B, vamos a tener entonces la formación de autoanticuerpos a expensas, muy probablemente, de las células plasmáticas. Si se forman autoanticuerpos, se van a desarrollar entonces complejos antígeno-anticuerpo contra el antígeno específico que se esté intentando eliminar. Después de que se han formado, se pueden depositar y esto me va a provocar el daño articular o condrocítico. Por el otro lado, si estas citocinas lo que me hacen es activar los macrófagos, ¿verdad? Van a liberar aún muchas más citocinas que van a dar la activación de factores de crecimiento fibroblástico, condroblástico y de células sinoviales. Por lo tanto, van a proliferar, ¿verdad? Al mismo tiempo, los macrófagos, recordemos de que son ricos, en varias enzimas, ¿verdad? Como las colagenasas, la streptolicina, las elastasas, las prostaglandinas G2 y otras enzimas. Todo esto, ¿verdad? Junto con la inflamación, junto con los complejos antígeno-anticuerpo, me van a dar la formación de un tejido de granulación exuberante, que para fines prácticos es conocido como panus. Acá tenemos entonces los hallazgos que vamos a encontrar, ¿verdad?, en una artritis reumatoide. Muy característico va a ser el intenso infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad?, asociado a estas vellosidades sinoviales. Y como ya habíamos dicho, ¿verdad?, va a ser una lesión proliferativa, ¿verdad?, no purulenta,
Acá vemos entonces nuevamente la inflamación, el tejido de granulación, como habíamos mencionado hace un rato. La artritis reumatoide, ¿verdad? Como habíamos dicho, me afecta principalmente, aunque no únicamente, las articulaciones, ¿verdad? Las articulaciones se ven afectadas en la mayor parte de los casos y ahí vamos a tener una infiltración por linfocitos T, CD4 y B, ¿verdad? Básicamente entonces vamos a tener también macrófagos y células plasmáticas. A los alrededores de esta lesión yo puedo encontrar con cierta frecuencia tejido de granulación con neovascularización y proliferación fibroblástica, ¿verdad? La fibrina comienza a reorganizarse, por ejemplo, y hay acumulación de neutrófilos en líquidos sinoviales, ¿verdad? Importante también es de que si tenemos aquí osteoclastos que estén intentando fagocitar y hacer su trabajo, pues la actividad osteoclástica en el hueso va a quedar subyacente. O sea, en el hueso subyacente va a continuar. Y pues bueno, como hemos dicho, la formación del panus, que básicamente es un tejido de granulación exuberante. Luego tenemos la artritis reumatoide. Perdón, o sea, siempre siguiendo con la artritis reumatoide, tenemos otros sitios en los que se puede dar una afección de la artritis reumatoide. Ya vimos que el más común obviamente va a ser a nivel articular, pero también, ¿verdad? Podemos observar lesiones a nivel de piel, ¿verdad? De vasos sanguíneos, entre otros. A nivel de la piel, lo más característico es la formación de los nódulos reumatoideos o nódulos reumatoides, que se encuentran presentes hasta en un 25% de los pacientes. Y van a ser estas lesiones a manera de bulto, que característicamente las vamos a encontrar, ¿verdad? En la piel o en el tejido celular subcutáneo. Menos comúnmente yo puedo encontrar también nódulos reumatoideos en otras localizaciones, no solo en la piel. Podemos encontrar en pulmones, vaso, pericardio, miocardio, etcétera. Y pues podemos también tener otro tipo de lesiones en vasos sanguíneos, como vasculitis, púrpuras, úlceras cutáneas e infarto del lecho unguial, entre otros. Llama la atención aquí que tenemos entonces la observación de una imagen histológica en la que al lado derecho podemos observar una gran cantidad de células, muchas de ellas deben de tratarse de macrófagos que están formando esta pequeña empalizada, y del lado izquierdo podemos observar esa extensa necrosis, que bueno, para fines prácticos a algunos les puede recordar un poquito a la necrosis gaseosa que vimos en patología pulmonar, pero pues en este caso no lo es, ¿verdad? No es la necrosis gaseosa, aunque se parezca un poco. Vemos entonces, nuevamente mencionamos la empalizada periférica de macrófagos y la necrosis que está siendo contenida aquí, ¿verdad? Esto es un nódulo reumatoideo, algo muy, muy característico de esta entidad. Tenemos también la artritis idiopática juvenil, ¿verdad? Este es un grupo heterogéneo de artritis crónica, ¿verdad? Que me puede causar afección entre 30.000 a 50.000 niños en Estados Unidos. Presenta una variante oligoarticular y una variante sistémica y poliarticular, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de articulaciones que me esté afectando, menos de 5 o más de 5. Pero algo muy importante es que para que yo pueda decir que una paciente o un paciente tiene una artritis idiopática juvenil, debe cumplirme por definición que haya aparecido la artritis antes de los 16 años y que persista por mínimo 6 semanas, ¿verdad? Nuevamente esto es más frecuente en mujeres que en hombres y las articulaciones más comúnmente involucradas van a ser las rodillas, muñecas, codos y tobillos. Podemos observar en la imagen entonces, ¿verdad? La deformidad notoria a nivel de la rodilla izquierda. Respecto a las principales diferencias que voy a encontrar entre la artritis idiopática juvenil y la artritis reumatoide, bueno, es más común la oligoartritis, por ejemplo, en la idiopática juvenil, mientras que en la reumatoide no. Vemos otras características como que el inicio sistémico es más frecuente, las articulaciones grandes se afectan con mayor frecuencia, obviamente tampoco vamos a encontrar
nódulos reumatoideos ni factor reumatoideo, que es un hallazgo serológico también bastante característico, más no patognomónico. Y finalmente también podemos encontrar algunos autoanticuerpos antinucleares. Como habíamos mencionado hace unos minutitos, ¿verdad? Hace unos segundos. eh, Vamos a regresar solo para enseñar eso. Es importante tomar en consideración esto, ¿verdad? En la artritis idiopática juvenil no hay ni nódulos reumatoideos ni factor reumatoideo, que es algo que sí es usualmente característico en la artritis reumatoide. Entonces entramos a otra categoría diagnóstica, que son las espondiloartropatías seronegativas. Obviamente, esto significa que van a ser aquellos casos en los que tiene artritis, por ejemplo, la paciente, pero no hay una demostración como tal de alteraciones articulares u de otras alteraciones, ¿verdad? Se desarrollan en individuos genéticamente predispuestos, lo mismo de siempre, ¿verdad? Las manifestaciones van a ser van a ser mediadas inmunológicamente y pueden ser desencadenadas por respuestas de las células T. Clínicamente van a producir artritis inflamatoria periférica o axial e inflamación de las articulaciones, perdón, de las inserciones tendinosas. Muchas de estas entidades seronegativas suelen asociarse al antígeno leucocitario humano B27. Podemos observar entonces dentro de esta categoría diagnóstica varias entidades, como la espondiloartritis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria, llámese Lecusi o Crohn. Luego tenemos las lesiones de índole infeccioso, ¿verdad? Por lo general, para que puedan llegar a las articulaciones, tiene que haber una vía de diseminación que la más común en estos casos va a ser la hemática. Puede también darse por inoculación directa o por diseminación contigua. Las artritis infecciosas son relativamente graves, ¿verdad? Porque pueden producir una pérdida rápida, ¿verdad? De la articulación y de las comidas permanentes, y las deformidades permanentes. Entonces, de esta manera, pues yo voy a tener, ¿verdad? Alteraciones prominentes o notorias en estos pacientes. Si yo dejo que siga su curso natural y no le doy algún tratamiento. Dentro de ese apartado, pues podemos clasificar las artritis en artritis purulentas cuando están asociadas a bacterias piógenas, por ejemplo, y a inflamación aguda. En este caso vamos a tener como máximos representantes el gonococo, el estafilo, el strepto, Haemophilus influenzae, Bacillus gram negativos en general. Por otro lado tenemos la artritis tuberculosa. Como su mismo nombre implica, yo lo que voy a tener van a ser, obviamente, granulomas, ¿verdad? Podemos encontrar también necrosis gaseosa. Luego tenemos a la artritis de Lyme, ¿verdad? Esta va a ser causada por Borrelia burgdorferi, y las artritis virales, que son causadas por una gama de entidades clínico-patológicas, como lo son el parvovirus, la rubiola, virus de la hepatitis C, entre otros. Luego pasamos a las artritis asociadas a depósitos, ¿verdad? En este caso, a cristales, ¿verdad? De urato. Ya vamos a ver más adelante esto del término gota, ¿verdad? Y artritis gotosa. Para el caso de la precipitación de cristales, podemos encontrar cristales endógenos patógenos que van a incluir, por ejemplo, urato monosódico, pirofosfato cálcico dihidratado. Dentro de los cristales exógenos tenemos solamente, por ejemplo, cristales de éster de corticosteroides, talco, polietileno y metilmetacrilato. En última instancia, ¿verdad? Esta enfermedad, o esta entidad, mejor dicho, puede desencadenarme una cascada que dé lugar a la destrucción cartilaginosa. Aquí en esta imagen microscópica podemos observar con la luz polarizada, ¿verdad? Varias de las alteraciones que se pueden observar en ese tipo de casos. Vemos entonces acá, ¿verdad? En esta imagen,
los cristales característicos con su refringencia. Regularmente esto no es algo que vaya a hacer el patólogo, o sea, sí lo puede hacer, ¿no? ¿Verdad? Pero es más común, por ejemplo, em, que lo haga, por ejemplo, el reumatólogo para ponerse a ver los cristales, ¿verdad? Acá tenemos el mecanismo fisiopatogénico por medio del cual se va a dar el desarrollo del daño tisular y la inflamación en la artritis inducida por cristales. Tenemos, por ejemplo, la hiperuricemia, ¿verdad? Con incremento del ácido úrico, obviamente. Se va a dar la precipitación entonces de cristales de urato en las articulaciones. Y estos cristales van a tener un efecto quimiotáctico para que se dé la activación del complemento y del sistema de cininas, ¿verdad? Por esa misma razón van a llegar muchos neutrófilos. Además de ello, podemos observar entonces que esta quimiotaxis neutrofílica me va a provocar la fagocitosis de cristales por los mismos neutrófilos. Pero, pues como que esos neutrófilos no van a ser lo suficientemente resistentes, por lo que va a tocar en estos casos, por ejemplo, en este caso de acá, nos va a tocar que se rompa la membrana citoplasmática y los cristales que una vez habían sido ingeridos vuelven a pasar nuevamente hacia el exterior. ¿Qué va a suceder entonces con la ruptura de la membrana? Obviamente, al romperse la membrana va a haber un esparcimiento, por ejemplo, de todas las enzimas, y esto pues, puede colaborar para que se dé la liberación de enzimas lisosomales que van a traducirme el daño tisular y la inflamación. Por el otro lado, tenemos que los cristales pueden dar la activación de macrófagos, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué le pusiste? En ese caso, por ejemplo, vamos a tener que los mismos cristales van a tener un efecto para que el sistema fagocítico mononuclear, en este caso compuesto por los macrófagos, lleguen a comerse los cristales. A diferencia de lo que sucedió con los neutrófilos hace un rato, que en los neutrófilos se rompía la membrana, los macrófagos van a aguantar un poco más, ¿verdad? Fagocitan entonces a los cristales y ahí los van a andar cargando. No los van a poder digerir, obviamente, pero pues los han eliminado en teoría del intersticio. Los macrófagos, al estar activados, van a provocar la liberación de interleucina 1b y otras citocinas que van a atraer a una mayor cantidad de neutrófilos, y vamos a ver que se va a traslapar con la otra vía. Finalmente, ¿verdad? Se va a dar también la liberación de proteasas que me van a dar el daño tisular y la inflamación de la que hemos estado hablando. Acá podemos ver cómo se da la clasificación, ¿verdad? De la gota, ¿verdad? La gota primaria, que es la mayor parte de los casos, con un 90%, y la gota secundaria, que es más rara. En la primaria, ¿verdad? Podemos observar que pueden tener una sobreproducción de ácido úrico, ya sea por la dieta alta en carnes, defectos enzimáticos que no sean conocidos, defectos enzimáticos conocidos también, ¿verdad? Y bueno, también ahí entra el mecanismo de la reducción en la excreción de ácido úrico con una producción normal de ácido úrico. Respecto a la gota secundaria, acá voy a tener yo que el principal mecanismo va a ser, por ejemplo, por una sobreproducción de ácido úrico, parecido a la primera, pero con una excreción urinaria incrementada. Entonces, en estos casos puede ser, por ejemplo, porque haya errores innatos en el metabolismo, ¿verdad? Hayan neoplasias como leucemias, etc. Y el otro mecanismo es que haya una excreción reducida de ácido úrico con producción normal del mismo. Podemos observar esta imagen macroscópica en la que podemos apreciar esa apariencia como algodonosa, ¿verdad? De esta lesión, que para algunos en algún momento pueden sospecharle o simular hasta algo tumoral. Vemos la imagen histológica en la que llama mucho la atención la presencia de este material eosinofílico, ¿verdad? Que recuerda mucho como a algodones de azúcar, ¿verdad? Y pues básicamente estos son como los restos de los cristales de colesterol, de los cristales que han quedado. Por lo regular o por lo general no se pueden demostrar o no se pueden poner o desaparecen regularmente, por ejemplo, estos cristales. Y lo que nos queda es como esta maraña
perdón, esta maraña de tejido. Respecto a las lesiones neoplásicas y no neoplásicas o pseudotumorales, aquí lo más común son las lesiones reactivas pseudotumorales. Es raro que haya otro tipo de neoplasias, como cáncer, por ejemplo. Suelen ser secundarias a traumatismos o procesos degenerativos y generalmente van a ser más frecuentes que las neoplasias, estas lesiones reactivas pseudotumorales. Los tumores primarios son rarísimos y dentro de estos la mayoría obviamente son benignos. Tenemos entonces dos lesiones pseudotumorales, el quiste sinovial y el ganglión, que para fines prácticos casi que son lo mismo. Son pequeños quistes que vamos a observar casi siempre cerca uno del otro, ¿verdad? Y casi siempre cerca de una cápsula articular o de una vaina tendinosa a nivel de las manos. Se encuentra formado a expensas de las sinovias tendinosas o de las articulaciones y se localizan a nivel de la aponeurosis o los tendones. Podemos encontrar degeneración mixoide-estromal, sinovial, perdón, y la localización más común del ganglión y del quiste sinovial es alrededor del dorso de la muñeca y de los dedos. El 80% van a surgir alrededor de la articulación de la muñeca, especialmente entre los huesos escafoides y semilunar. La principal diferencia entre el ganglión y el quiste sinovial es que el quiste sinovial usualmente tiende a ser de menor tamaño y el ganglión se va a caracterizar porque puede verse asociado a tejido de a tejido de revestimiento. El quiste sinovial se va a ver frecuentemente asociado a tejido de revestimiento. Es decir, son igualitos, con la diferencia que el quiste sinovial tiene un revestimiento sinovial, ¿verdad? En la cavidad, y el ganglión no. Podemos entonces aquí observar esas lesiones, ¿verdad? Que en este caso son como multiquísticas, con presencia de este material basófilo, ¿verdad? Y bueno, ya lo habíamos mencionado, la principal diferencia va a ser que el quiste sinovial no se va a, perdón, que el quiste sinovial sí va a tener un revestimiento sinovial en sus paredes y el ganglión no. Y ya por último vamos pasando al apartado de sinovitis billonodular, que este pues es un término que engloba varias neoplasias benignas o procesos reactivos, ¿verdad? Es común, por ejemplo, que se desarrolle en el revestimiento sinovial de articulaciones, vaina tendinosa y bolsas, ¿verdad? El máximo representante es la sinovitis billonodular pigmentada. Y bueno, pues básicamente eso con respecto a esta. Aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que en este grupo heterogéneo, o en este grupo, entra la sinovitis billonodular pigmentada y el tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. No confundir con el tumor de células gigantes de tejidos blandos ni de hueso que vimos en la clase pasada. Acá podemos observar que la sinovitis billonodular pigmentada es o se trata de un desorden proliferativo con revestimiento sinovial que va a producir engrosamiento papilar y nodular. Cualquier articulación puede verse afectada, aunque es más común a nivel de la rodilla. No hay predilección por un sexo, ¿verdad? Aunque sí es más común entre la segunda y tercera década de la vida, entre la segunda y la cuarta década de la vida. Dentro de los síntomas asociados a la disrupción mecánica de la articulación vamos a tener el dolor, la hinchazón, la limitación de movimiento, entre otros. Acá podemos observar entonces esa apariencia vellosa, ¿verdad? Y esta apariencia sólida. Histológicamente, pues llama la atención esa proliferación sinovial que puede estarse viendo asociada por la inflamación y por se va a ver afectado por la inflamación, ¿verdad? La neovascularización y la fibrosis. Y pues aquí podemos observar entonces la proliferación sinovial, un poquito de neovascularización, entre otros. Luego tenemos el tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Ya habíamos dicho no confundir con el tumor de células gigantes óseo ni de tejidos blandos. En este caso vamos a encontrar una proliferación localizada de células
entre nosotros. Perdón, una proliferación localizada de células extrasinoviales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que vosotros vamos a tener van a ser células sinoviales que están proliferando alejados, por ejemplo, de una articulación, pero que pueden estar cerca de alguna vaina tendinosa, ¿verdad? En general, cualquier vaina tendinosa puede verse afectada, pero es más común que se vea más que todo a nivel de los dedos de las manos. Más frecuente entre cuarta y sexta década de la vida, y usualmente va a presentarse como una masa indolora. Acá podemos observar entonces esta proliferación de células sinoviales que van a estar entremezcladas con células gigantes multinucleadas que recuerdan un tanto a osteoclastos, aunque son de menor tamaño. Y bueno, ya hemos dicho, no hay que confundirlo con el tumor de Dreyfus. Perdón, con el... sí, bueno, no tenemos que confundirlo con el tumor de células gigantes de hueso, ni el tumor de células gigantes de tejidos blandos. En general, en este caso, sí son células sinoviales las que van a proliferar y van a verse asociadas con gran frecuencia a abundantes células gigantes multinucleadas, como habíamos dicho. La diferencia principal con el que vimos en la clase pasada, que era el tumor de células gigantes de hueso, es que las células neoplásicas de hueso regularmente van a ser células pequeñas, redondas a ovales, ¿verdad? Y no van a tener diferenciación sinovial. Y bueno, nos vamos a quedar hasta ahí para esta clase. Vamos a continuar con la patología de tejidos blandos en la siguiente, ¿verdad? Cualquier pregunta o duda nos la hacen llegar y nos quedamos hasta ahí.